Muy buenos días. En este video veremos cómo se construyen las partes internas de las piezas de nuestro mouse, que son las que nos permitirán sujetar la tarjeta electrónica, así como cerrar o unir las diferentes piezas que conforman la carcasa del mouse. Para poder iniciar esto, vamos a abrir nuestro archivo de ensamble que generamos el video pasado y que se llamaba Assembly de referencia. Entonces le voy a dar Open a esa referencia, lo selecciono, le digo Open. Y lo que haremos será apagar, quitar la visibilidad a lo que es la pieza del medio y a la superior, a la media y superior. De tal forma que solo queden visibles la pieza base y el armado electrónico o los componentes electrónicos. Aquí solo esta pieza y este ensamble o subensamble deberán de quedar activos. Una vez que los tenemos activos, vamos a comenzar a crear nuestros elementos internos. Para ello va a ser necesario darle clic sobre del lado izquierdo, donde está el árbol de construcción o el árbol de ensamble del objeto. Sobre la pieza base vamos a dar clic derecho y vamos a seleccionar la opción que dice Edit Part, que es el cuarto iconito que nos aparece en la parte superior. Cuando damos Edit Part, el componente electrónico toma un aspecto semitransparente y la pieza base mantiene su aspecto sólido o opaco. Esto es el indicativo de que estamos editando la pieza base. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de ese momento todo lo que construyamos o todo lo que generemos va a quedar en la pieza base, no va a quedar en el ensamble. A pesar de que tenemos abierto el archivo del ensamble, realmente la pieza que se va a estar modificando va a ser la base. Otro indicador es que todos los renglones que conforman la pieza base los vemos en el árbol de un color azulito. Y por último, en la parte superior derecha de nuestra pantalla nos aparece este icono que nos indica que al presionarlo nos envía de nuevo a el ensamble, dejando atrás el modo de edición de la pieza. Entonces, una vez que entramos a modo de edición de la pieza, vamos a generar un plano de construcción. Entonces, en el menú de Basic Modeling Tools, vamos a seleccionar Reference Geometry. Vamos a generar un plano. Y dicho plano debe de quedar en la parte inferior de la tarjeta electrónica, es decir, sobre la cara inferior. Si yo muevo mi mouse sobre la pieza, voy a ver que no puedo seleccionar, no se activa nada de la tarjeta electrónica. Para poder seleccionar componentes o elementos de la tarjeta electrónica, necesito presionar en mi teclado la tecla Shift y entonces me va a permitir ahora sí seleccionar elementos pertenecientes a otro objeto distinto al que estoy editando. El problema aquí es que cuando yo paso el mouse, la cara que se selecciona es la cara superior del componente electrónico. Si yo lo giro, ahí veo claramente cómo la cara seleccionada es la que está arriba del componente electrónico y yo deseo seleccionar la cara inferior. Para hacer eso voy a dar clic, voy a poner mi mouse en una zona donde esté sobre la cara inferior y voy a dar clic derecho y voy a seleccionar la opción que dice Select Other. Esto me generará un menú donde podré seleccionar todos los elementos que estaban por debajo de mi mouse en el momento en que se active la opción de Select Other. En este caso es la parte como interna de la carcasa, la cara obviamente superior del componente electrónico y aquí veo que esta es la cara inferior del componente electrónico. Entonces doy clic ahí y empiezo a poder modificar mi plano. En este caso no hay una distancia, el plano es coincidente. Entonces vamos a seleccionar aquí en la cajita la opción de coincidente. De tal forma que nuestro plano va a quedar exactamente donde está la cara inferior de la electrónica.
Una vez construido el plano, podemos ahora sí generar un sketch de dicho, más bien del componente que vamos a utilizar para soportar a la tarjeta. Cuando genero el sketch, automáticamente me pone viendo el mouse desde abajo. Para poderlo ver desde arriba, simplemente selecciono el menú de vistas preestablecidas y el iconito de un plano con una flechita hacia arriba, lo que va a hacer es que me va a voltear y me va a hacer ver desde el otro lado del plano. Una vez que estoy viendo desde el lado correcto, voy a trazar una especie de letra L, un trazo de forma de L, en un primer momento totalmente arbitrario, ¿sí? De preferencia que no se me genere ninguna restricción. Teniendo ese trazo, voy a ir poco a poco restringiendo los diferentes trazos. Entonces, por ejemplo, a esta línea le voy a decir que es horizontal, a esta también la voy a marcar como horizontal, esta la voy a marcar como horizontal, esta como vertical, esta como vertical, esta vertical, de tal forma que empiece a tener una especie de L invertida. Una vez que tengo los trazos restringidos en ortogonales o perpendiculares en sí mismo, voy a seleccionar uno de los cantos y con la tecla Shift voy a seleccionar la pequeña muesca que tiene la tarjeta electrónica, esta rayita de aquí. Y voy a hacer que esos dos elementos sean colineales. Del lado opuesto voy a hacer exactamente lo mismo, Shift, la muesquita y le voy a decir que es colineal. Luego esta línea Shift, voy a seleccionar esta muesquita, le voy a decir que es colineal. Y para poder dar y controlar el ancho que tiene esta pieza, lo que voy a hacer es tomar de referencia este ancho que tengo aquí. Para ello voy a tomar Smart Dimension y voy a dimensionar esta arista, esta línea. Esa línea está restringida por la colinearidad de este trazo y de este trazo. Es decir, no puedo cambiar su dimensión. Ya la dimensión está dada precisamente por este orificio, por esta muesca que tiene la tarjeta electrónica. Por tal motivo, me sale este anuncio o este aviso indicándome que la dimensión ya no puede ser alterada, que esa es una dimensión que ya está dada por el mismo dibujo. Ujú. Entonces, para poder continuar voy a dejar la opción que dice Make this dimension driven, es decir, que esté guiada por el dibujo, y le voy a dar OK. Con eso tengo ya una cota o una dimensión de lo que sería el ancho del trazo. Ujú. Para el lado opuesto, lo que voy a hacer es seleccionar la lista puesta y en lugar de escribir la medida, voy a decirle que es igual y voy a seleccionar la cota que acabo de hacer. Aquí me va a poner el nombre que el software le dio a esa cota, en este caso es la D1 del Sketch 1, y le doy su palomita. Entonces, automáticamente esta dimensión va a ser siempre igual a la dimensión que esté dada aquí. ¿Qué me falta? Bueno, si yo analizo el dibujo, puedo ver que puedo arrastrar este borde y puedo arrastrar este borde. Para este borde lo que voy a hacer es volver a repetir esa dimensión desde el borde trasero de la tarjeta electrónica hasta el borde del trazo. Y como hice hace ratito, igual, y voy a seleccionar la cota original. Para el lado superior o
la punta que me queda todavía libre, lo que voy a hacer es simplemente coincidir la esquina del trazo con el borde superior de la pared del mouse, de la pared de la pieza base. Entonces voy a seleccionar este borde, este punto, y les voy a decir que son coincidentes. Con eso mi sketch ha quedado completamente restringido, entonces voy a salirme del sketch, voy a acomodar la pieza para poderla ver, y voy a realizar una operación de extrusión. Le voy a decir extrude, y la opción que voy a seleccionar en la dirección 1 va a ser up to body. Es decir, que el trazo, el sketch que acabo de dibujar, se extruya hasta llegar a un objeto. En la cajita de diálogo o en la barra de control de los comandos, voy a encontrar que aquí me pide que seleccione el objeto. Para seleccionar el objeto voy a dar simplemente clic en cualquier parte de la pieza base. Ahí ya se seleccionó y voy a voltear la dirección y puedo ver cómo mi extrusión se termina con el objeto. ¿Cuál sería la diferencia entre haber seleccionado Up to Surface y no Up to Body? Bueno, que si yo le dijera que Up to Surface, al seleccionar la superficie a la que quiero llegar, esta esquina no se está cortando con este redondeo, está llegando hasta acá. Entonces habría el riesgo de que se saliera del mouse. De este lado quedara esta esquina salida del mouse. O si seleccionara esta curva, no me dejaría construir la pieza. Entonces, Up to Body va a tomar todas las superficies y ahí ya tengo mi extrusión. Doy clic en la palomita y listo. Ya tengo un primer soporte para mi tarjeta electrónica. Ahora, en la mayoría de los casos, nuestro mouse, vamos a ver que como coincidimos con este borde de, de la pared del mouse, normalmente deberá de quedar un pequeño huequito entre ambas piezas. Si yo pongo la opción de vista en corte y voy subiendo, subo el planito, aquí puedo ver cómo la pieza en forma de L se separa del resto de la carcasa. Entonces, para corregir eso, lo que voy a hacer es decirle que quiero un nuevo sketch y desde alguna vista donde logre ver la carita, si no la logro ver, pasaré mi mouse por ahí y veré cómo se selecciona el cuadro o la forma que tenga mi cara de este lado y me alinearé sobre esa cara. A continuación, con Converge Entities, realizaré exactamente lo mismo. Pasaré por aquí y con clic derecho del mouse seleccionaré o tomaré la opción de Select Other y voy a revisar cuál es lo que quiero hacer. En este caso es esta cara. Aquí puedo ir viendo. Entonces selecciono la misma cara donde acabo de alinear mi sketch para que todo este contorno se vuelva una línea de construcción. Concluyo el sketch y le digo que extruya ese dibujo hacia el objeto, Up to Body, selecciono mi objeto
Aquí vemos cómo se fue en la dirección opuesta, entonces regreso a la dirección correcta y veo cómo se genera la piececita que rellenará ese pequeño huequito que me está quedando. Muy importante cuando se genere ese rellenito o ese faltante que teníamos, si yo paso el mouse sobre la pieza o la cara superior de esta letra L, deberá de estar completo. Si paso, por ejemplo, sobre este redondeo, veo cómo se corta completamente con la L. Lo mismo acá y lo mismo sucede acá. Tiene cortado el pedacito donde está la letra L, o la forma de L, más bien dicho. Entonces ahí tengo ya mi primer soporte, que me falta elevarlo un poco para que me permita realmente ajustar contra la tarjeta. Es decir, esta carita de aquí la voy a elevar un poco a que quede más o menos por aquí. Y entonces ejerza presión sobre la tarjeta en este sentido. Del lado opuesto voy a subir un poco, voy a caer sobre este borde, así, y más o menos me quedará algo con esta forma. ¿Cómo hago eso? Bueno, pues generando un nuevo sketch. Entonces le digo que quiero un nuevo sketch. Primero voy a hacer esta carita de aquí, que es muy sencilla. Puedo llegar desde hacer líneas o trazar un rectángulo, seleccionar el rectángulo, coincidir, el rectángulo colineal, el rectángulo y este borde colineal, el rectángulo y el borde de la tarjeta son colineales. Ahí ya tengo mi primer sketch, lo concluyo y lo extruyo. Basic Modeling Tools, Extrude, y lo vamos a extruir en este caso si vamos a aplicar la opción de Up to Surface y vamos a seleccionar la cara del borde de nuestro mouse, de la pieza base, de tal forma que esta cara quede exactamente a la misma altura que esta cara. Para el tramo de acá o el pedacito de acá realizamos exactamente lo mismo, un sketch sobre esta cara, colocamos un rectangulito y coincidimos o hacemos colineales cada uno de sus lados. En este caso, la punta de este lado, lo que vamos a hacer es que coincida con este borde. Entonces no necesariamente va a ser horizontal. Este y este deberán de ser tangentes, no. Este a este punto y este hacia este punto. Eso concluye mi sketch y extruyo de nuevo hasta la superficie. Extrude up to surface hasta esta superficie y pongo la palomita. Y entonces ya puedo ver que ha quedado completamente unido.
selecciono la opción de File Save y listo. A continuación generaremos el soporte que va en la parte superior de la tarjeta, en la parte más hacia enfrente del mouse. Pero antes de ello vamos a retomar o cambiar el nombre al plano 1, al primer plano que generamos dentro de nuestra piececita para poderlo identificar correctamente. A este plano le vamos a llamar plano inferior electrónica para identificar que es el que está quedando por debajo de nuestra tarjeta. Vamos ahora sí a construir nuestro sketch. Seleccionamos el plano inferior de la electrónica. Nos pasa lo mismo que hace un instante, que nos pone la pieza vista desde abajo. La volteamos. Recuerden que es con la selección de vistas, el iconito con una superficie y una flecha. Y a continuación lo que vamos a hacer es construir un rectángulo en esta zona. Seleccionamos Select. Entonces dicho rectángulo, su borde debe de coincidir. Entonces selecciono este borde, Shift, y el borde de la tarjeta, este de aquí, y le digo que son colineales. A continuación, esta esquina la voy a coincidir con el borde del mouse. Esta esquina con el borde coincidente. A continuación vamos a dimensionar el ancho del soporte. Entonces vamos a colocar una cota aquí. Y esa cota le vamos a dar el mismo ancho que tienen este soporte de acá. Y para ello lo único que hay que hacer es tocar la operación del Boss Extrude para que nos muestre su sketch y poderle decir que la medida que estamos generando es igual a esta medida. Ahora la profundidad va a ser exactamente lo mismo, de este borde a este borde. Le vamos a decir, o vamos a seleccionar en nuestro árbol el Boss Extrude, y aquí le vamos a colocar igual a esta medida. Con esto nuestro sketch queda completamente restringido o dimensionado. Nos salimos del sketch y igual que generamos con la patita o el soporte anterior, hacemos nuestro extrude del último sketch up to body. Seleccionamos el objeto, que no se voltee la dirección, y activamos la palomita. Con eso tenemos la primera parte del soportito. A continuación vamos a rellenar el pedazo que nos falta aquí, igual que con la pieza anterior o con el soporte anterior. Ahí se genera un pequeño hueco. Para hacer este hueco vamos a seleccionar la herramienta de Sketch. Vamos a pasar nuestro mouse por donde está la cara. La vamos a seleccionar. Y con Convert Entities, igual vamos a pasar nuestro mouse, decirle Select Other. Y aquí está la cara. Convierto las entidades
y extruyo para rellenar el pequeño orificio que se genera ahí en la curva del mouse. Extrude, Up to Body, toco el objeto, invierto su dirección y le doy su palomita. Una forma sencilla de verificar que la pieza o el soporte está llegando hasta la pared es que la pared se debe de cortar. ¿Qué quiere decir? Debemos de ver a la hora de pasarle el mouse, este redondeo se debe de ver el borde siguiendo el orificio de esa pieza. Ok, entonces ahora rellenamos hasta el borde inferior. Entonces es un sketch sobre esta cara. Volvemos a aplicar un rectángulo. Esta pieza y esta línea y esta línea son colineales. Esta línea y esta línea son colineales. Esta y el borde de la tarjeta es colineal. Y esta con esta. Así cuando extruya no se me generará ningún problema. Entonces tengo la pieza base, tengo el sketch, es Up to Surface y la cara a la que le pego es esta. Y entonces ya veo cómo se genera Save. Importante ir salvando, entonces no se cambia el nombre del archivo, nada más le damos Save, File, Save. Ok, a continuación vamos a hacer un sketch en el plano inferior de la tarjeta electrónica. Aquí la seleccionamos, volteamos nuestra vista y haremos simplemente un trazo con esta forma, como una especie de herradura. Para acá, de aquí para acá. Y con un arco de 3 puntos haremos esto. Entonces el arco deberá ser tangente a esta línea y a esta línea. Entonces tangent, este y este tangent. Y a continuación vamos a aplicar Convert Entities. Entonces, Convert Entities, Shift y seleccionamos ese. Ese trazo lo vamos a convertir, ese círculo lo vamos a convertir de construcción porque solo requerimos el centro. Entonces, este punto y este punto coinciden. Esta línea y el canto coinciden. Aquí podemos girar un poco la vista y seleccionar el borde de abajo para que nos quede todo el borde. ¿Y qué más nos falta? La dimensión del arco, que debemos de darle un radio de aproximadamente 1.9 milímetros. Con eso el sketch queda completamente definido y entonces podemos salirnos del sketch y realizar la extrusión, la cual sería hasta el objeto. Up to Body, selecciono mi objeto, volteo la dirección y listo.
Con eso ya tengo las dos piececitas o las dos patitas que van a soportar a mi tarjeta. Voy a generar un espejo de ambas para poder construirlas del lado opuesto. Entonces, con la opción de Mirror, voy a espejear esas patitas, esos soportes. Entonces necesito primero encontrar cuál es el Mirror Plane. En este caso sería dentro del archivo de la base, buscar mi plano que se cruza a lo largo del mouse, que es el Top Plane. Secondary Mirror no llevo, me brinco y los features que voy a espejear son pues básicamente todos las operaciones que tengo a partir del plano inferior. El boss extrude, todos los boss extrudes. Doy su palomita para acabar el espejo y ya tengo mi pieza en espejo. Ok. Aquí podemos ver que también lleva un tornillo la tarjeta electrónica y viendo un poco desde arriba, si nosotros insertáramos un tornillo en este perfil que tenemos de forma de L, lo que podría pasar es que la, al entrar el tornillo, la pieza se deformara y se abriera un poco, ¿sí? Entonces, para evitar eso, se hace previamente o desde que lo diseñamos, se hace un agregado con forma circular para que cuando el tornillo entre y haga presión, esta zona no se deforme. Entonces vamos a construir ese agregado. Es un sketch que va en el plano inferior de la electrónica. Y consiste en un círculo. Convert Entities, copio el círculo con Shift, agrego el círculo de la electrónica, le doy palomita, ese circulito lo hago de construcción, coincido este círculo con ese centro y el borde del círculo lo coincido con la esquina de la L. La esquina de la L, el círculo y son coincidentes. Con esos puntos mi círculo queda completamente restringido. Me salgo del sketch y realizo un extrude para agregarle ese circulito. ¿Hasta dónde es? Hasta el body, up to body. Selecciono el objeto, que no se me voltee. Y puedo ver cómo va a hacer esos agregados. Entonces, esta es la primera parte de los soportes de la tarjeta. Vamos a salvar. A continuación es necesario generar los barrenitos para que entren los tornillos que sujetarán a la tarjeta electrónica. Para eso va a ser mucho más sencillo hacerlo directamente en el archivo de la pieza base con el fin de que no nos estorbe la tarjeta electrónica. Entonces vamos a regresar a nuestro ensamble con el iconito que nos sale en la parte superior derecha. Ahí ya estamos en modo de ensamble y con clic derecho sobre el árbol en la pieza base seleccionamos la opción de Open Part y ahí ya tenemos nuestra pieza base con las modificaciones que hemos generado hasta el momento.
Para hacer los barrenos vamos a insertar un feature y vamos a utilizar la opción que dice Hole Wizard. Los barrenos que llevan los son barrenos simples, entonces la opción que se utiliza es Hole Type, la tercera opción que es un barreno simple. Vamos a utilizar el estándar de ISO. Vamos a utilizar en base al tamaño de la broca, drill size, y va a ser un barreno de 1.6 milímetros. Entonces seleccionamos 1.6 y este barreno tiene una profundidad de 3 milímetros. Ok, entonces eso es básicamente lo que necesita tener de especificaciones el barreno. El tipo de barreno, el estándar, en base a qué, al tamaño de la broca, 1.6 milímetros de espesor, de diámetro, perdón, 3 milímetros y este iconito debe de estar activo, indicándome que los 3 milímetros son del borde donde estoy perforando hasta la punta de la fresa o de la broca que se utilizará para el barreno. Entonces, para colocar los barrenos, cambiamos de pestaña a la pestañita que dice Positions y le decimos que es utilizando un 3D Sketch. Y para colocar los barrenos, simplemente nos vamos a acercar y pasamos el mouse sobre el borde en forma de arco de la superficie hasta que aparezca el centro del arco y entonces una vez que aparece el centro damos clic para que nuestro barreno quede concéntrico. Entonces sobre el arco aparece el centro, damos clic. Sobre el arco aparece el centro y damos clic. Entonces ahí ya tengo los 3 barrenos que deberá de llevar la pieza. Ahí me aparece el sketch. Ahora cuando hago un barreno, tengo un sketch que es el perfil de la broca, lo que se está vaciando, lo que se está eliminando. Y el 3D Sketch, que son los puntitos que utilizamos para colocar los barrenos. A continuación, realizaremos los slots donde entran la pieza. A continuación, vamos a generar a continuación vamos a construir los slots donde va a insertarse la pieza media y se unirá con la base. Estos slots son una especie de... tiene una forma de llavecita o herradura con un inserto que es donde entra la pieza base y ensambla. Estas orejitas de la pieza media entran en estos orificios y con eso se ensambla con la pieza media. Ok, entonces para generar los slots vamos a generar un sketch. Ese sketch va a ir sobre la cara superior de nuestra pieza base, que es esta cara. Como mencionamos, tiene la forma de una herradura. Entonces son 2 líneas. Vamos a acercarnos. Ok. Select. Este arco deberá de ser tangente a este. Este arco
esta línea debería ser tangente al arco. La línea, el arco, tangente. Y necesitamos una línea al centro, que va a ser nuestro eje de simetría. Ese eje es de construcción infinito, horizontal por cualquier cosa. Otra línea que es horizontal, infinita, no, horizontal no, es para construcción infinita y tiene un ángulo de 45 grados en relación al eje. Y sobre esa línea va lógicamente el centro del círculo y los lados de la herradura son paralelos a esos 45 grados. El ancho de la herradura son 6.2 milímetros y esa herradura pues debería de tocar contra el borde de mi mouse, que es esta cara, ¿no? Aquí, con el fin de, si yo coincido este punto con el borde, cuando se genere la extrusión, se va a provocar o generar lo siguiente, como vamos a unirlo, aunque ahí. Si yo extruyo esto hacia abajo, más o menos va a quedar por aquí, más o menos va a venir por aquí, y aproximadamente va a ser esta forma. Eso quiere decir que de aquí, toda esta zona de aquí va a quedar vacía. Ahí va a haber un pequeño orificio en ese sentido. Y lo más importante o lo que nos afecta en este caso es que en este punto donde está tocando el sketch al contorno, cuando agreguemos la extrusión, ese puntito no tendría espesor. ¿Sí? No habría un espesor en este sentido, ni un espesor en este sentido. Sería un cero. Entonces, ahí corremos el riesgo de que el espesor quede en cero y por lo tanto nos marque o no nos permita hacer nuestras operaciones. Para evitarnos eso, lo que vamos a realizar es darle una pequeña separación. Entonces, en lugar de esta coincidencia que voy a eliminar, voy a hacer un pequeño trazo auxiliar. Este trazo lo voy a generar como línea de construcción. Lo voy a hacer que sea colineal a este. Este sí lo voy a coincidir contra el borde. Y a ese pequeño trazo le voy a dar un espesor de 0.1 milímetros. Para garantizar que este sketch siempre se quede separado de esta pared y no se genere ese espesor cero. A continuación necesito dar la dimensión que va del eje al centro 16.54 milímetros. 16.54 milímetros. Y necesitaría tomar la dimensión de ese mismo centro al borde
del mouse, a la parte más extrema del mouse. Ujú. Pero si se fijan no me deja seleccionarlo. Entonces, para poderlo seleccionar voy a utilizar la herramienta de Convert Entities y voy a seleccionar los bordes tangenciales. Observen cómo el mouse me muestra ese cilindrito con esa pequeña línea, indicándome que ahí no hay un borde, no es un edge, es un, simplemente visualmente veo un borde, pero realmente la superficie o la cara se continúa y es por debido a que lo estoy viendo de forma tangente. Entonces voy a seleccionar ese borde tangencial y este borde tangencial y los voy a convertir en líneas. Una vez convertidos en líneas, los voy a convertir en líneas de construcción para que no se metan a mi sketch. Y voy a construir un punto. Este punto lo voy a construir porque posteriormente lo necesitaré. Entonces ese punto va a ser coincidente al eje y va a ser también coincidente a la curva o a la tangencia del mouse. Ahora sí, con ese puntito ya puedo dimensionar del centro del arco al puntito que acabo de construir. Y ahí es de 12.47. Entonces 12.47. Con esto quedaría totalmente resuelto el sketch y entonces puedo salirme y realizar una extrusión. Es un extrude. Las opciones son Up to Body. Tengo que seleccionar el objeto. Y ahí puedo ver el preview. Perfecto. Entonces aquí se puede ver cómo dejamos ese pequeño huequito para evitar que esta media esquinita quede en contacto con el borde y se construya o se genere ese espesor cero. Obviamente tengo este hueco acá que tengo que rellenar, para eso hago un sketch sobre esta cara. De repente es un poco incómodo que se esté girando, pero bueno. Convierto entidades, selecciono toda la cara, entonces ya tengo el cuadrito de toda la cara, concluyo mi sketch y extruyo. Igual, Up to Body, toco el objeto y verifico que la dirección sea la correcta. Entonces estoy rellenando todo esa zona. Y ahora sí, ahí ya quedó ese inserto para poder unir contra la pieza del medio. En la parte superior es muy parecido, entonces repito, hago un sketch sobre la cara superior. El sketch tiene exactamente la misma forma, esa especie de herradura, de orificio de llave. Ok, y de nuevo el arco es tangente a esta línea es tangente al arco. Tenemos de este lado a este lado 6.2 milímetros de ancho. Uh, -huh. Y de nuevo, si coincidiera esta línea con el borde, se presentaría el mismo caso que en el poste inferior. Entonces genero igual una línea que va a ser una línea de construcción. Debe mantenerse colineal.
y esa línea la vamos a hacer de 0.1 milímetros. Básicamente nada. Entonces faltan las dimensiones para ubicarlo en la pieza, donde estamos de nuevo nuestro eje, infinito de construcción horizontal, pasa sobre el origen y necesito también el contorno de enfrente del mouse para la dimensión desde enfrente del mouse hasta este punto. Entonces selecciono este contorno, los convierto en entidades, los selecciono la curva, los vuelvo de construcción y igual que realicé con el borde o el lado inferior, la parte trasera del mouse, voy a poner un puntito que coincide contra el eje y coincide contra la curva. Es decir, ese es el punto más hacia enfrente del mouse y el otro es el punto más hacia atrás del mouse. Luego colocamos la medida de el punto frontal al borde de 11.48 milímetros y del centro del círculo, del arco, perdón, al eje 30 milímetros. Cuando colocamos esta medida de 30 milímetros, puede llegar a sucedernos esto, que nuestra figura, que originalmente tenía una especie de forma de cerradura, de ojo de cerradura, se deforma. Le voy a dar undo, control Z, y voy a mantener por este momento esta medida. Aquí el objetivo sería, o lo que vamos a necesitar es que dentro de esta pestaña va a ir un círculo que es el que va a recibir a la pieza media. Entonces, si mi distancia fueran 30 milímetros, ese círculo hasta llega a salirse de lo que es la carcasa. Necesito que ese círculo quede contenido adentro de la carcasa. Entonces, aquí vamos a poder alterar esta medida hasta darle una dimensión o un tamaño en el que el círculo sí quede dentro de la carcasa. Es decir, este es el borde de la carcasa interno. Aquí el círculo sí está entrando. Entonces voy a dejar esa medida en 28,5. Ahorita no necesito el círculo todavía. Entonces con eso construyo la extrusión de la pestañita. Extrude el sketch 25 es up to body, llegamos hasta este body, ahí veo la pestañita y como en la pestaña anterior me va a quedar este espacio, entonces le digo que quiero un sketch, toco esa cara, vuelvo a girar para volverla a ver, vuelvo a seleccionar la cara, hago un convert entities, obtengo todo el contorno de la cara y uso ese dibujo, ese sketch para rellenar el espacio que me falta. Con eso la pestaña queda completa y ya tengo mis dos pestañas. A continuación hay que hacerle las hendiduras o los barrenos donde entrará la pieza del medio. Servirán como registros para la pieza del medio.
Estos los hacemos con Insert Feature. Vamos a seleccionar un Hole Wizard. El tipo de barreno que utilizaremos será el sexto icono, que es un barreno con caja al que nosotros le daremos las dimensiones. En el tipo de barreno seleccionaremos Seaboard Drill, que es el que nos permitirá hacer una caja en C con la perforación, y a continuación le daremos sus dimensiones. En el ángulo de la broca o de la fresa de trabajo le daremos 180 grados. La altura de la caja es de 0.5 milímetros. Diámetro de la caja es de 4.7. Profundidad del barreno es de 3 milímetros. Y el diámetro del barreno es de 2 milímetros. Nos cambiamos a la pestaña de posición. Le decimos que es a través de un 3D Sketch. Y como en barrenos anteriores, pasamos el lápiz por el contorno curvo del arco para que nos marque el centro, y entonces ya con la marca del centro colocamos ese barreno concéntrico. En la parte inferior repetimos y tenemos otro barreno concéntrico. Concluimos dando la palomita. Entonces nos quedan estos barrenos que servirán de registro a nuestra pieza del medio. Entonces voy a generar el espejo de estas orejitas. Para ello simplemente hago un mirror. El plano que utilizaré el espejo será el plano que cruza a la mitad de la base. En el secondary mirror no se selecciona nada, y en features que debo despejar va a ser el hole, el boss, el otro boss, no lo estoy pasando, boss, este boss y este boss. Una vez seleccionados los elementos, le doy palomita y tengo las pestañas donde caerá la pieza de en medio. Le doy un save, file save. El elemento que le falta a la base para poderla concluir sería el orificio que llevo para que pase el rayo láser con el que el mouse ubica la posición y el movimiento del mismo. Para generar ese elemento es necesario tener el archivo de ensamble. Entonces, ya sea con Open o cambiándonos al archivo de referencia, abro el AS referencia y en ese archivo voy a editar mi pieza base. El orificio se construye el sketch en la cara interior de la pieza base, y dicho sketch se coloca en esta zona de aquí para que el rayo láser salga y refleje y pueda ser medido. El sketch son dos arcos unidos por dos líneas rectas. Dichos arcos son tangentes a las líneas rectas. Entonces, tangent, tangent, tangent y tangent. El orificio va centrado, entonces trazamos una línea
que haremos de construcción infinita horizontal y que cruza por el origen, pues coincidente al origen, y los centros de los arcos van a coincidir con dicha línea. Para las medidas de la parte posterior de la tarjeta electrónica, de aquí, de este borde de la tarjeta electrónica, al círculo, al borde del círculo de la tangencia del arco, deberán haber 17 milímetros. Aquí cuando coloco la cota, me va a mandar al centro. Entonces, pongo la dimensión en el espacio y la acepto. Una vez que la acepté, me voy a la configuración de dicha cota y en la pestañita que dice Leaders, voy a ver que hay una opción que dice condición de arco, en inglés Arc Condition, y en este caso solo hay un arco que es este de aquí. Su condición sería la distancia mínima, es decir, la distancia más chiquita que existe de aquí hasta acá. Entonces dicha distancia deberá de ser de 0.17 milímetros. Ahora sí lo cambio, 0.17 milímetros, y con eso ya tengo esta medida. Luego, este arco mide 3 milímetros de radio. Este tiene 4 milímetros de radio. Y la distancia entre los dos arcos va a ser la siguiente. Cuando coloco la cota, me muestra esta dimensión. Si yo toco este arco y este arco, me va a dar la distancia entre sus centros. Entonces acepto la medida sin cambiarla y de nuevo en la pestañita de Leaders de dicha cota o dimensión, vuelvo a tener las condiciones de los arcos. En este caso hay dos porque son dos arcos y le digo que quiero las distancias máximas, que sería de un lado al otro. Y le voy a dar la distancia de 10.33 milímetros. Con eso el sketch queda totalmente restringido y listo. Entonces me salgo de mi sketch y obviamente es un extrude cut el que hay que realizar. El extrude cut sería through all y no existe más que hacer. Una vez que terminé, me regreso a mi ensamble y aquí puedo ver el orificio y la tarjeta electrónica como opera. Por último, abriremos directamente la pieza base para agregar las cuerdas que van sobre los barrenos que reciben a la tarjeta electrónica. Para ello nos iremos al menú de Insert, Feature, seleccionaremos la opción que dice Thread y simplemente en Thread Location seleccionaremos el bordecito del barreno donde entra el orificio. La longitud será de 3 milímetros. Ah, no, esto es 16. De 1.6. 1.6 por 35. El tipo hay que dar la opción de Metric Tab, que se corte la cuerda. Y podemos ver cómo se genera dicha cuerda ahí en el preview. Ahora, es importante que va a ser necesario darle un offset para que la cuerda comience desde afuera del orificio.
Al darle el offset hay que invertir la dirección para que empiece desde afuera y donde tenemos la opción que dice Maintain Thread Length, le activaremos para que la longitud del borde hacia el final de la cuerda sea en 3 milímetros más el milímetro que le estamos dando de offset. Activamos la palomita y entonces se genera la cuerda perforando el barreno o el orificio que teníamos previamente. A continuación generamos los barrenos de los otros dos orificios, Insert, Feature, Thread. Seleccionamos este borde. Las condiciones se quedan igual, solo hay que darle el offset, invertirlo y decirle que mantenga la altura. Insert, Feature, Thread. Seleccionamos el borde, activamos el offset, lo invertimos y mantenemos la altura. Con eso hemos colocado las cuerdas y serían básicamente todos los elementos que lleva la pieza base.